Vamos a buscar en Génesis capítulo 3. Estamos leyendo y estudiando en Santa Elena todos los domingos, Génesis del 1 al 11. Y el domingo pasado comenzamos este capítulo, el capítulo 3, quizás el capítulo más triste de la Biblia, el capítulo de la caída. El versículo que quiero que leamos es el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos al Nuevo Testamento ahora, al capítulo 24 de Lucas, un pasaje muy conocido. Y vamos a ver esta misma expresión, sus ojos fueron abiertos. Dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Los ojos abiertos. Bien, volvamos a Génesis. Allí estamos estudiando con los amigos, vecinos y hermanos de Santa Elena, estudiando estos capítulos que son tan importantes para entender el resto de la Biblia. Y habíamos visto que hasta el capítulo 3 Dios había creado todas las cosas y era todo realmente bueno, paz, armonía, que había belleza y que dentro de toda la creación estaba el hombre como el ser más importante, como aquella corona de la creación que Dios había colocado como su propio gobernante sobre la tierra. Lo sienta, lo traslada a un huerto, le da trabajo, crea a su esposa, genera el mandamiento y la institución del matrimonio. Y allí era todo perfección, todo paz, todo belleza, ¿no? No había contrariedades, no había enfermedad, no había dolor, no había angustia, no había nada de todo lo malo que hay en el mundo en el día de hoy. Pero miramos nuestro mundo del día de hoy y decimos, pero ¿qué pasó, no? En el mundo de hoy, en el aspecto físico, todo tiende a degradarse, ¿no? Todo tiende a deteriorarse, a gastarse. En el mundo de los vivos, tanto los seres humanos como los animales, todos compiten entre sí, luchando unos contra otros, luchamos contra enfermedades. Y tenemos que enfrentar a la vez de todo eso el proceso natural de envejecimiento y muerte. Y desde las civilizaciones tienen momentos en los cuales están allá arriba y de pronto desaparecen. Y pasaron miles o cientos de civilizaciones en la historia natural, la historia, humana, y en su momento estaban allí en lo alto y de pronto desaparecieron. Y en el ámbito moral y en el ámbito espiritual, siempre tenemos que luchar para conseguir las cosas buenas, siempre lo malo es más fácil de conseguir, ¿verdad? Y muchas veces bajamos nuestra lucha, dejamos de luchar porque es muy difícil vivir contra la corriente. Ahora, a nuestro alrededor vemos odio, crimen, vemos guerra, polución, envidias, corrupción, males de toda clase. ¿Qué pasó entre aquel mundo y este mundo? Entre el mundo que Dios había creado, algo pasó, y es que apareció el mal. Y el origen del mal es un enigma para todas las mentes. Los hombres se han devanado los sesos tratando de interpretar cómo es que ocurre el mal. Es un enigma que está escondido allí en la profundidad de la persona de Dios. ¿Cómo es que Dios no evitó el mal? ¿Cómo es que Dios no trató con el mal para que no se propagara? ¿Por qué un Dios bueno, dice la sociedad? ¿Por qué un Dios bueno que puede evitar el mal no lo evitó y hoy existen tantas clases de males en la tierra, ¿no? Pero en realidad Dios no tiene que ver con el mal, sino que el mal tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las personas y tiene que ver con lo que ocurrió allí en el Edén. Dice la historia, que ustedes la conocen muy bien,
que la serpiente tienta a Eva. Bueno, por supuesto, detrás de la serpiente había un ser espiritual mucho más fuerte que la serpiente, que la Biblia lo identifica como la serpiente antigua, que es Satanás, que engaña al mundo entero, dice la Biblia. Así que detrás de la serpiente, que era astuta, ¿sí?, el diablo utiliza la serpiente para sembrar la duda y para generar dentro de esa incertidumbre dentro del corazón de Eva. Hay una estrategia que la serpiente utiliza para encontrarse a solas con la mujer y para tentarla a ella en forma individual. ¿Y qué es lo que le dice? No moriréis, Dios está mintiendo, Dios no es bueno, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Entonces yo les digo que si ustedes comen de esa fruta, van a vivir, van a ser como Dios y van a saber, se les van a abrir los ojos y van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Sabemos que es una mentira con cierto grado de verdad. A Eva le gustó la fruta, la vio de una manera diferente y un día decidió comer, y el versículo 6 dice que su marido también comió, así como ella. Eva fue engañada, pero Adán no. ¿Por qué comió Adán? Adán comió voluntariamente, ¿sí? Y Adán era la cabeza racial. Por lo tanto, en ese momento fue cuando entra el pecado a la humanidad. Ese es el momento, porque en todo tiempo Satanás estaba buscándolo a Adán, porque él era la cabeza de raza. ¿Y ocurrió lo que la serpiente les dijo? ¿Se abrieron sus ojos? Sí, se abrieron sus ojos. Pero cuando se abrieron sus ojos, a ellos lo que vieron no les gustó, porque se vieron a sí mismos desnudos. Se abrieron sus ojos, pero no para ver las cosas como las veían antes, que las veían de acuerdo a los ojos de Dios, sino para verlos de acuerdo a una visión nublada por el pecado. Sus ojos se abrieron. La caída fue mucho más que comer una fruta. La caída fue un cataclismo que ocurrió dentro de la creación de Dios. Todo cambió en todo el universo. Y el hombre, a partir de ese momento que tenía la habilidad de ver a Dios, la perdió. Rápidamente, cuando come la fruta, sus ojos se ensombrecen y comienza a ver el bien, no como lo veía antes a partir de los ojos de Dios, sino como algo inalcanzable. Y comenzó a ver el mal desde la experiencia personal y como algo que nunca iba a poder evitar. En vez de conocer el bien desde los ojos de Dios, el hombre comienza a conocer el bien desde la experiencia del mal, a imaginar lo que es el bien y comienza a pensar o a sufrir en su propia alma lo que era el mal. Comenzó a ver el mundo con una visión nublada por el pecado. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero a una visión nublada por el pecado. Sus ojos fueron abiertos para comenzar a ver el mundo como lo vemos hoy nosotros y no como lo veían ellos antes. Por eso se le abrieron los ojos. El conocimiento que adquirieron no era un conocimiento santo, sino un conocimiento que estaba marcado por el pecado. Así que empezaron a ver el bien como algo que nunca iban a poder lograr y el mal como algo inevitable en sus vidas. Esta es la mirada que traemos todos nosotros al nacer. Todos nosotros nacemos con esta mirada por debajo del sol. Miramos las cosas por debajo del sol, una mirada terrenal. Ahora, cuando llegamos al episodio de Lucas, capítulo 24, vemos allí a dos que iban caminando tristes hacia Emaús. Iban tristes porque sus esperanzas habían sido frustradas, sus sueños habían sido quebrantados, habían sido quebrados, su corazón estaba roto y su rostro reflejaba seguramente la frustración, el dolor, ¿sí? Y el camino no era largo, pero parecía cuesta arriba. Iban lentamente caminando y iban charlando entre ellos, iban compartiendo sus frustraciones, sus sueños rotos, sus desesperanzas. Había ocurrido algo que Jesús, en quienes ellos habían puesto su esperanza, había muerto.
y ellos volvían con todas las expectativas mesiánicas que Jesús había generado en su corazón, habían sido rotas y habían desaparecido. La persona en la cual ellos habían puesto su esperanza y su confianza había muerto. Ahora, mientras ellos van caminando hay un desconocido que se le acerca. Lo hemos hablado muchas veces de esto. Es una imagen hermosa de pensar que Jesús mismo se acerca a estas personas que están hablando de Él. Y entonces empieza a entablar esta conversación casi cómica, ¿no? En la cual Jesús, que sabía lo que estaba pasando, le pregunta por qué están tristes. Y ellos le dicen, pero que sos el único que está en Jerusalén que no supo lo que pasó este fin de semana. ¿Qué cosas? Y Jesús Nazareno, que nosotros, varón aprobado por Dios, que nosotros habíamos puesto nuestra esperanza en Él y que los romanos lo mataron. A ellos no reconocen a Jesús que está caminando junto a ellos, porque sus ojos están velados y ellos miran, como lo hacemos todos por naturaleza, lo que está delante de sus ojos. Ellos están tristes por Jesús, pero Jesús camina al lado de ellos. Y la tristeza les impide indagar más, pero escuchan a este pasajero que juntamente con él, este viajero, va caminando a su lado, el cual les empieza a abrir las Escrituras y dice que empieza a sentir calor en su interior, ¿verdad? Ah, dice después, ¿te acordás cuando nos abría las palabras, cómo ardía en nuestro corazón? Es que este acompañante misterioso, anónimo, ¿sí?, les habló de Jesús y les trajo a la memoria todas las profecías que de él estaban escritas, cómo tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y a medida que iban caminando se acercaron a Emaús y él hace como que sigue de largo y ellos dijeron, no, quédate con nosotros, el día ya declina. Qué mejor que te quedes con nosotros y duermas aquí. Bueno, dice el Señor, y preparan la mesa. Y no sé por qué, pero generalmente el padre de familia era el que rompía el pan, ¿no? Y este misterioso hombre rompe el pan y dice que allí le fueron abiertos los ojos y le reconocieron los ojos. Ah, ahora entendemos y ahora vemos de una manera diferente. Es una imagen. Yo quiero traer esto simplemente como una imagen de que Dios puede abrir nuestros ojos o abre nuestros ojos a una visión diferente a la que traemos por naturaleza, una visión celestial, una visión por encima del sol. La humanidad abrió sus ojos en el huerto a la visión terrenal de las cosas, ¿sí? Y los hombres naturales no pueden ver la realidad de las cosas espirituales, no las pueden ver. Sus ojos naturales no le permiten ver la realidad de las cosas espirituales, solamente ven las cosas temporales. Y dice la Biblia que las cosas temporales son temporales, pasan, pasajeras, gracias. Bien, las cosas temporales son pasajeras, son efímeras, son materiales. En cambio, las cosas espirituales, las que no se ven con estos ojos, son permanentes, ¿sí? Son espirituales, son eternas. La visión por debajo del sol de las cosas produce angustia, desesperación, decepción, dudas, temor. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y Eva? Cuando sus ojos fueron abiertos, lo primero que vieron fue su desnudez. Pero ¿cómo? Si siempre estuvieron desnudos, pero no se avergonzaban. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, se ven desnudos, quitados de la santidad original con la cual habían sido creados. Y la vergüenza y la culpa hizo que rápidamente se escondieran y que se cubrieran con delantales con hojas de higuera. Eso es lo que produce el pecado, eso es lo que produce la visión a la que ellos fueron abiertos. Hay un libro en la Biblia que habla de lo que ocurre debajo del sol. ¿Cuál es ese libro? Eclesiastés. Es un libro hermoso.
A mí me encanta el libro de Eclesiastés, ¿sí? Y esa expresión debajo del sol se repite muchas veces. ¿Y qué está hablando? Está hablando de la vida natural, de lo que ocurre debajo del sol. Y él llega allí, él analiza lo que pasa en el mundo de los hombres, debajo del sol, que viven y se desenvuelven debajo del sol. Y es un mensaje como que tiende al pesimismo, ¿verdad? Porque llega a una conclusión que dice, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pareciera como que es un mensaje pesimista, todo es hueco, nada finalmente llena. Es que el escritor explora el sentido de la vida y dice que todo es sin sentido. Después de buscar la satisfacción en las cosas terrenales, como el placer, el trabajo, la riqueza, sin Dios. Pero finalmente logra identificar qué es lo mejor para el hombre que vive bajo del sol. Y dice que la conclusión es que la verdadera sabiduría y el propósito se encuentra en temer a Dios, disfrutar de sus dones y obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Sí, allí hay alguien que estudió lo que pasa debajo del sol y concluye, si bien es cierto que todo es vanidad y que lo mismo le pasa al rico que al pobre, al sabio que al ignorante, que vamos todos para el mismo lado y todas las cosas que dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos y disfruta de los dones que Dios te dio en el corto tiempo que te toca estar debajo del sol. El sentido de la vista, como decía Marcelo, es uno de los más importantes y uno de los que más cuidamos, ¿verdad? A través de ella podemos ver el mundo, relacionarnos con el resto de los sentidos, pero a través del sentido de la vista podemos mirar a nuestro alrededor, ver el rostro de las personas, contemplar las maravillas de la creación, ver el camino por donde andamos, nos preparamos para hacer correcciones cuando vemos que hay peligros, ¿sí? Y qué difícil que es la vida para un no vidente. Ahora es mucho más fácil, pero muchos años atrás no existían tantas cosas que hoy vas a los cajeros y hay algunos cajeros que dicen este es para no vidente, los ascensores tienen botones para no vidente, en el trabajo hay que incorporar muchas veces personas con discapacidades y pueden ingresar a los trabajos los no videntes. Bueno, pero qué difícil que es la vida para alguien que no puede ver, ¿sí? Sin ninguna duda que todo se le cambia a una persona cuando no puede ver. Y si tuviéramos que elegir en perder algo, yo creo que la vista sería una de las últimas cosas que elegiríamos, ¿eh? Bien, usamos anteojos, nos operamos, buscamos distintas maneras para hacer que nuestra vista ande bien. Pero la visión puede ser causa de tropiezos. Es cierto que si no vemos tropezamos, pero la visión en el sentido espiritual puede ser causa de tropiezo, porque puede ser fuente de tentaciones. Miren, Eva lo primero que hizo fue ver la fruta y la vio brillante, la vio como nunca antes la había visto. ¿Sí? La miró, la observó, la consideró hasta que llegó a desearla. La vista puede ser fuente de tentaciones. Acán, el hombre que cuando entra a Jericó tenía el mandamiento de no tomar nada del anatema, toma un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas y las esconde en su... Y cuando lo confrontan dice, cuando vi un manto babilónico, vi un lingote de oro, codicié y tomé. David estaba en la terraza de su casa, y dice que vio a una mujer que se estaba bañando y la deseó. ¿Sí? La vista puede ser un problema en el punto de vista espiritual. Lot era un hombre que vivía junto con Abraham y que su ganado había crecido mucho a la par de su tío. Y un día dijeron, tenemos que separarnos. Y Abraham estaban en la montaña y Lot miró la llanura y dijo, es como el huerto del Edén, qué hermoso.
¿no? ¿Cuántas oportunidades hay en la llanura? Y entonces cuando su tío lo dejó elegir, dice, yo quiero la llanura. Y fue para la llanura. Sus ojos codiciosos vieron las oportunidades de Sodoma, pero su vista no vio la corrupción de Sodoma. Y eso le costaría todo. Por lo tanto, es muy importante la visión, porque la visión domina la vida. Porque donde van nuestros ojos, va nuestro corazón. Y donde va nuestro corazón, van nuestros pies. Donde van nuestros ojos, va nuestro corazón. Y donde va nuestro corazón, van nuestros pies. Pero los ojos del creyente deberían ver las cosas con otra perspectiva. Porque así como estos hombres camino a Emaús, de pronto sus ojos les fueron abiertos, los ojos de los creyentes tendrían que ser diferentes y tendríamos que ver las cosas de una manera diferente. Me acordaba de la historia de los 12 espías. Los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. 10 de ellos vinieron y dijeron, vimos a los hijos de Anac. Y nosotros éramos como langostas al lado de ellos. No podremos jamás vencerlos. En cambio, Josué y Caleb dijeron, vimos la tierra y vimos a Dios. Nosotros vimos a Dios y nosotros los venceremos y los comeremos como a pan. Miren qué diferente las visiones de los 10 y de los 2. Los que vieron uno y los que vieron los otros. Pablo dice que nuestro andar, en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice, por fe andamos y no por vista. ¿Y quién me puede decir la definición de fe de Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es que la fe opera en donde no se ve. Adán y Eva podían ver a Dios hasta que sus ojos fueron abiertos a lo malo y dejaron de ver a Dios. Y a partir de ese momento la humanidad solo puede ver a Dios a través de la fe. Ahora los ojos del creyente son ojos que se elevan a lo invisible. Si vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a ver allí, como veíamos estos días, la lista de los héroes de la fe. Y dice de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y dice que tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón, en el premio. ¿Moisés recibió su premio? No, ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida porque pecó. Moisés todavía no recibió su premio, pero él lo miró. Y conforme a la fe, dice el libro de la fe, Hebreos 11, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que, dice, mirándolo de lejos, creyeron, saludándolo, confesaron que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Todavía la mirada está puesta en el porvenir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de un profeta que así mismo se llama el profeta de los ojos abiertos. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el profeta que así mismo se llamó el profeta de los ojos abiertos? Bueno, era un profeta comprado. Un profeta que él decía que era profeta de Dios, alquilado por un rey, el rey de Moab, que se llamaba Balac. ¿Qué pasaba? El pueblo de Dios era grande y estaba por atravesar alrededor de Moab para entrar en la tierra prometida. Y el rey de Moab, que le dijo, no pasarán por acá, tenía mucho miedo del pueblo de Dios. Y entonces alquiló un profeta y le dijo, ven y maldíceme a este pueblo. Todos recuerdan la historia del asna, de Balaam y el asna.
Como Balaam finalmente, porque él dice, no voy a ir porque Dios me dijo que no, pero después él en su interior le gustaba la plata y al final Dios le permitió ir, se sube al asna y comienza a ir y el asna se para porque el asna veía algo que él no veía. ¿Qué era lo que veía el asna? Un ángel con una espada. Y si el asna seguía, iba a sufrir el castigo. Bueno, el asna veía al ángel. Balaam no lo veía y entonces lo castigaba y le castigaba al asna porque quería que siguiera caminando y el asna habló. Dios le permitió hablar, o el ángel le permitió al asna desatar su lengua y habló en el idioma de Balaam y le dijo, ¿por qué me castigas? Porque no caminás para allá, es que vos no estás viendo lo que yo veo. Y entonces Balaam vio el ángel con la espada en la mano y el ángel le dijo, si no fuera por la burra yo ya te hubiera matado. ¿Sí? Te dejo que vayas, pero vas a hablar solamente lo que yo te diga que hables. Y así fue. Y él, allí en Números capítulo 24, 23 y 24, Balaam se coloca enfrente al pueblo y en vez de maldecir al pueblo, bendice una vez. Dice Balac, te traje acá para que lo maldigas y lo bendecís. Y Balaam le dice, yo te dije que voy a decir lo que Dios me diga que diga. Bueno, vamos a otro lado, míralo desde allá, lo vuelve a bendecir. Lo cambia de lugar, bueno, ahora míralo desde atrás. Y fíjense lo que dice el capítulo 24, el cuarto oráculo. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos. Verso 3. Y luego en el capítulo 24, verso 15. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. ¿Ustedes creen que Balaam antes de este episodio había visto a Dios y conocía la ciencia del Altísimo? El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel y herirá a Moab. Pucha, para eso te traje, habrá dicho el rey de Moab, el varón de los ojos abiertos. Saben que el Espíritu le permitió ver cosas a Balaam que antes nunca había visto y que no volvería a ver. No solamente vio con sus ojos naturales al pueblo de Dios, sino que tuvo una visión del Omnipotente y emitió profecías futuras con respecto al pueblo de Israel que aún no se han cumplido. Qué interesante, ¿no?, que Dios le haya permitido por un momento abrir sus ojos a un profeta falso, que luego le enseñaría, aconsejaría cómo poner tropiezo al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo le prometió a los discípulos que a Él lo verían aun cuando el mundo no lo vería. Que el ojo interior de nuestra fe ve las cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y por eso Hebreos 11 habla de certeza y convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Alguna vez dijimos qué diferencia hay entre certeza y creencia. ¿Saben qué diferencia hay entre certeza y creencia? La creencia es algo que yo creo y por lo cual estoy dispuesto a discutir. Vamos a sentarnos a discutir sobre lo que yo creo. En cambio, la convicción es algo por lo que yo estoy dispuesto a morir. La convicción es algo por lo que yo estoy dispuesto a morir. Y estas personas de Hebreos capítulo 11 tenían tal convicción que fueron capaces de morir sin recibir lo prometido, sino saludándolo, creyéndolo, ¿sí?, apropiándose de eso, porque saben que un día, a pesar de que les tocó morir, un día van a recibir lo prometido.
La visión espiritual nos moviliza a trabajar. Bien decía Marcelo y cantábamos una canción viejita, ¿sí?, acerca de mirar el campo y ver que la mies está lista. En Mateo capítulo 9, los discípulos están frente a un campo y el Señor dice estas palabras, Mateo capítulo 9, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque ¿cómo las veía? ¿Cuál era la visión del Señor de las multitudes? Como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y dispersas. ¿Pero cómo? No eran judíos, sí, pero espiritualmente estaban desamparadas y dispersas. Entonces les dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, ver como ve el Señor también nos moviliza a trabajar y a predicar a los demás. Pero también la visión espiritual nos permite ver a nuestro enemigo. Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros tenemos que considerar que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, seguir firmes. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que aprender a ver a nuestro alrededor que no es un jardín de rosas lo que está a nuestro alrededor, sino que hay acechanzas y que debemos prepararnos todos los días. ¿Y cómo hacemos con eso? Aprendiendo a mirar como Dios mira. La visión espiritual también nos ayuda a ver la gloria de Dios. El Señor Jesucristo dice, Padre, quiero que ellos vean mi gloria. Que ellos vean mi gloria, la vean. Nosotros tenemos que ver la gloria que está puesto delante de nosotros. 1 Corintios 13, dice el verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero luego veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay una gloria puesta allí delante nuestro. ¿Sí? Tenemos que ver como ve el Señor. Por supuesto que hay un día, como dice Corintios, en que veremos las cosas de una manera real, no como las vemos ahora, que ahora vemos oscuramente. Un día veremos, como dice Juan, hermanos, un día le veremos y seremos transformados a su imagen, porque le veremos tal como Él es. El profeta Isaías, hay una profecía muy hermosa que dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Nosotros veremos al Rey. Job decía allí en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Él se levantará del polvo. Y yo sé que después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y mis ojos lo verán. Sí, esa era la esperanza de Job. Esa también es nuestra esperanza. Por lo tanto, la visión espiritual nos hace percibir la gloria de las cosas venideras. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, estoy seguro, dice él, de que esta leve tribulación momentánea no es nada comparable con las glorias que vendrán después de ellas. Estoy seguro, dice Pablo, que ninguna situación que vivamos aquí en la tierra, difícil, incomprendida para nosotros, para nuestra mente, porque los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros, ninguna situación que pasemos nos va a poder comparar y le quitará brillo a la gloria que vendrá después. Por eso tener la visión clara de las cosas venideras
es muy importante para poder sostenerse en esta vida. La visión clara, que abras sus ojos. En Romanos 8, capítulo 24, dice el apóstol Pablo, Romanos 8, versículo 24, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muchas veces esperamos tener paciencia, pero esperamos sin paciencia, ¿no? Y esperamos que Dios produzca paciencia. Bueno, la visión espiritual de las cosas hace que nosotros podamos generar paciencia en nuestra vida. Eliseo un día estaba en Samaria y los enemigos rodearon la ciudad. Y el ayudante de Eliseo le dice, Señor, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Y Eliseo le dijo, son más los que están a favor nuestro que los que están en contra. Y este hombre no veía nada a su alrededor que le hiciera pensar que Eliseo tenía razón. Y entonces Eliseo hace una oración. ¿Se acuerdan que le dijo a Dios? Señor, abre sus ojos para que vea. Y el siervo de pronto vio que alrededor de los ejércitos había todas unas huestes celestiales que venían a proteger a Eliseo. Y aquellos que venían a rodear la ciudad fueron cautivados por aquellos a quienes ellos creían que iban a cautivar. Finalmente, Efesios capítulo 1, hay una oración que es parecida a la de Eliseo. Eliseo dijo, Señor, que abra sus ojos. Señor, abre sus ojos. Ojalá que en esta noche hagamos esa oración. Señor, abre mis ojos para que yo vea. Verso 17 de Efesios 1. Está orando Pablo y dice, ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo? Señor, ¿qué dice? Abre sus ojos. Abre sus ojos para que ellos vean. Abre sus ojos para que ellos entiendan. Nuestros ojos muchas veces están cerrados a las cosas espirituales. Que en este nuevo año que comenzamos podamos acostumbrarnos a mirar con los ojos espirituales, los ojos de la fe, aquellas cosas que son eternas, aquellas que son invisibles, y no tanto las cosas temporales. Que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver aquello que vieron los valientes de la fe y que murieron por ello. Hay una visión por encima del sol que nos diferencia de los demás. Nosotros tenemos los ojos abiertos. Por lo tanto, hermanos, ejercitemos nuestra vista en este año. Vamos a cantar una canción. Y la canción que escuchamos hace poquito y que aprendimos dice, por encima del sol hay una vista real. No es lo que vemos acá abajo. Por encima del sol hay una vista real. De allá la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Y dice el escritor, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas. Firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Cantamos esta canción, pensemos en la letra.
Por encima del sol hay una vista real. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos para el mal, para la oscuridad. Los ojos nuestros pueden ser abiertos para ver las cosas eternas y permanentes, como son en verdad. Que el Señor nos bendiga.